Evangelio de hoy. Viernes, 14 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían. Compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en el campo y tenga cosas en casa, que no vuelva atrás. Y del mismo modo, el que esté en la ciudad, que no regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llegada inesperada del Señor. El pasaje de Lucas nos coloca frente a una imagen inquietante y urgente. La venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Noé y de Lot. Súbita, cotidiana y decisiva. Jesús no ofrece aquí un panorama tranquilo, ni un calendario cómodo, nos propone una realidad que reclama vigilia, discernimiento y liberación interior. No se trata de sembrar miedo, sino de despertar la conciencia humana a la fragilidad de la existencia y a la llamada a vivir con coherencia y esperanza. Estas pocas palabras evangélicas contienen un desafío que atraviesa toda la vida cristiana. Saber estar, con el corazón dispuesto, en medio de lo imprevisible. Los días de Noé y los días de Lot, memoria de salvación y advertencia. Al recordar los días de Noé, Jesús evoca un tiempo en que la vida seguía su curso ordinario. Comer, casarse, trabajar. Sin imaginar la catástrofe que venía. La construcción del arca. La voz profética de Noé. La paciencia de quienes obedecieron. Todo eso queda en contraste con la ceguera del resto del mundo. Al mencionar los días de Lot, aparece otra dimensión. La urgencia de salir de una ciudad donde la injusticia y la violencia habían llegado a un punto de ruptura. Junto a esa urgencia, la dificultad humana para dejar las seguridades de siempre. Jesús no está hablando simplemente de castigos del pasado, sino de dos maneras de reaccionar ante la proximidad de Dios. La obediencia que salva y la rutina que anestesia. Vivir la cotidianidad con ojos proféticos. La enseñanza es para la vida concreta. Mientras el mundo come, bebe. Se casa, siembra y ciega. La llegada del Señor puede romper los esquemas esperados.
El reto es aprender a vivir la rutina. Con una mirada profética. Con discernimiento. No se trata de vivir en aprehensión constante, sino de cultivar una atención que convierte lo cotidiano en ocasión de encuentro con Dios. Comer y beber no pierden su bondad cuando se hacen en gratitud. Trabajar y compartir no dejan de ser normales cuando se viven como servicio. El peligro radica en que la costumbre nos vuelva sordos a la voz que llama a la conversión. La súbita división, uno será tomado y otro dejado. Las imágenes fuertes de aquellos que están en el campo y son tomados, o los que muelen y son dejados, expresan una división que no es azarosa, sino reveladora de una realidad espiritual. No se trata únicamente de una separación física, sino de una separación moral y existencial, la que resulta de una vida abierta o cerrada a la presencia de Dios. Ser tomado o dejado no debe reducirse a un enigma estético. Es la consecuencia de la actitud. Da el corazón ante el llamado a la conversión. Jesús insiste en que la venida divina interpela y define relaciones, proyectos y seguridades humanas. Desapego y urgencia, dejar las seguridades para encontrar la vida. La invitación evangélica al desapego aparece con claridad en la parábola de Lot. No mirar atrás para aferrarnos a lo que perece. Mirar atrás es una metáfora de la tentación humana de aferrarse a seguridades que ya no sostienen la vida. Es la dificultad de renunciar a lo cómodo para seguir el camino que salva. Sin embargo, Jesús no pide un abandono temerario, sino una libertad interior que permita tomar decisiones valientes cuando la situación lo exige. El discípulo debe aprender a soltar lo que lo ata, porque la fidelidad a Dios se juega muchas veces en actos de desprendimiento, solidaridad y separación, que significa ser tomado. El pasaje plantea una paradoja que exige prudencia interpretativa. ¿Quién es el que es tomado? ¿El justo o el injusto? En el conjunto de la tradición evangélica, esa pregunta ha generado distintas lecturas. Sin embargo, la lectura que busca la coherencia da un mensaje cristiano nos lleva a pensar que la toma de Dios no puede equipararse simplemente al castigo. Más bien, la acción divina distingue, libera y reúne. Algunos son conducidos hacia la salvación final, mientras que otros quedan en la persistencia de su ceguera. La enseñanza central entonces no es la curiosidad por el detalle escatológico, sino la llamada a elegir ahora la vida que perdura. La llamada a la vigilancia activa y creativa. Vigilar no significa vivir en tensión neurótica, sino entrenar el corazón para reconocer los signos de Dios en la historia. Esa vigilancia se realiza en la oración, en la caridad, en la justicia y en la coherencia entre palabra y obra. El cristiano que vigila no se aísla de la realidad. Al contrario, se compromete más profundamente con el mundo, porque su servicio y su testimonio iluminan el camino de los demás. En este sentido, la presencia del reino se hace palpable cuando las personas actúan con misericordia y coraje en situaciones de crisis.
Discernir los signos, la sabiduría práctica del Evangelio. Jesús no nos deja solos para descifrar la historia. Su enseñanza es una brújula. Aprender a discernir implica una formación interior que conjuga prudencia y valentía, memoria y esperanza. La sabiduría cristiana no es especulación, sino praxis iluminada. Actitudes concretas que manifiestan la justicia de Dios en el tiempo presente. El discernimiento exige humildad para reconocer nuestras limitaciones y apertura para dejar que el Espíritu nos guíe. Así, aún en la oscuridad, el creyente puede actuar con certeza moral y confianza en la fidelidad divina. La dimensión comunitaria de la esperanza. Este pasaje no es un mensaje individualista. La salvación se vive y se anuncia en comunidad. La urgencia de salir, de desprenderse, de no mirar atrás, adquiere fuerza cuando la comunidad apoya, protege y acompaña. La Iglesia es llamada a ser arca y guía en tiempos de turbulencia. Espacio donde se escucha la palabra que salva y se ofrecen manos que sostienen. Por eso, la responsabilidad cristiana no termina en la propia conversión. Exige compromiso por el otro, por los que están en peligro, por los que han quedado dormidos en la indiferencia. La compasión como estilo frente al juicio. Aunque el texto contiene advertencias severas, la respuesta cristiana debe ser siempre compasión activa. No se trata de esperar la condena, sino de promover la conversión y la reparación. A veces la salvación pasa por la valentía de señalar con amor, otras por acoger, y muchas por trabajar para transformar las estructuras que generan injusticia. La compasión no disuelve la verdad, ni la verdad sustituye la ternura. Ambas convergen en la llamada a la restauración integral de la persona. El enigma de la separación final. La imagen de los que están en la cama o la mesa y son divididos nos confronta con un enigma sobre la libertad humana. Dios respeta la libertad. Por ello, la separación final no niega la misericordia, sino que pone ante nosotros la responsabilidad de nuestras elecciones. La grandeza de la economía divina es que convoca y espera, sin anular la dignidad humana. La palabra de Jesús, entonces, quiere salvarnos de la pasividad. Nos llama a optar por la vida que enraiza en el amor. Vivir ahora la transformación, praxis personal. ¿Qué significa, en la práctica? ¿Vivir atentos y convertidos? Significa cultivar una vida interior que transforme la acción. La oración que alimenta. La caridad que libera, la honestidad que purifica las relaciones. Y el servicio que construye comunidad. El cristiano está llamado a ser leal en lo pequeño, a reconocer las propias sombras y a buscar la reconciliación. La conversión no es un acto aislado sino un proceso que se verifica en decisiones concretas. Perdonar, dar, denunciar la injusticia. Acompañar a los excluidos. Así se prepara el corazón para el encuentro con el Señor. En cualquier momento que Él disponga. Praxis social, la fe que transforma estructuras. La venida del Señor exige también una respuesta comunitaria que vaya más allá de la espiritualidad individual.
La Iglesia y los creyentes deben trabajar por estructuras más justas que impidan que la sociedad repita las condiciones que hicieron necesaria la salida de Lot. La acción política, económica y cultural inspirada por el Evangelio busca cambiar las condiciones de marginación, violencia y explotación. Prepararse para la venida no es solo rezar. Es construir puentes, cambiar leyes, promover educación y dignidad. El sentido de la urgencia cristiana no es una urgencia paniqueada, sino la conciencia de que la existencia humana está abierta a lo trascendente y que cada instante contiene la posibilidad de un sí o de un no a Dios. Esta urgencia sana nos hace responsables de nuestro tiempo, nos vuelve mejores administradores de la vida y del amor. Vivir con urgencia evangélica es vivir con intención, no dispersarse en banalidades, sino orientar la libertad hacia lo que tiene valor eterno. La vigilancia como estilo de vida. Jesús exhorta a estar vigilantes, no con miedo, sino con amor. La vigilancia cristiana no es ansiedad ante lo desconocido, sino la serenidad de quien ama y espera. Es vivir de tal modo que, si el Señor viniera hoy, nos encontrara haciendo el bien, perdonando, sirviendo, orando. Ser vigilante es vivir con el alma despierta, con la conciencia activa, sin dejarse arrastrar por la corriente de la superficialidad. En un mundo que invita a dormir, espiritualmente, a olvidar el propósito, a anestesiarse con el ruido. La vigilancia se convierte en un acto de resistencia interior. Es decir, cada día, Señor, aquí estoy. Aunque el mundo no te vea, yo sigo esperando tu paso. El juicio como transformación, no como castigo. El fin del mundo que Jesús anuncia no es destrucción, sino transformación. El fuego que purifica no busca aniquilar, sino renovar. El juicio divino no es una venganza, sino una cirugía del alma que corta lo que impide vivir plenamente. Cuando la verdad se revela, lo falso se desintegra. Así, el día del Señor será el momento en que el amor conquiste todo espacio, en que el pecado y la muerte pierdan su poder. En ese sentido, cada acto de conversión personal es ya un pequeño juicio, un anticipo de la restauración final. Cuando pedimos perdón, cuando amamos a quien nos hiere, cuando renunciamos a la injusticia, estamos dejando que el fuego de Dios nos transforme desde dentro. El rostro humano de la salvación. Jesús, al hablar de su venida, no describe un fenómeno sobrenatural, sino un encuentro personal. El Hijo del Hombre se manifiesta allí donde un corazón se abre, donde alguien elige amar, donde la vida se entrega por el bien. La salvación no llega desde fuera, sino desde el interior de las relaciones humanas transformadas por la gracia. En cada pobre, en cada herido, en cada excluido, Cristo sigue viniendo. Su juicio es su presencia en el rostro del otro. Quien sabe reconocerlo en los pequeños de este mundo, ya ha encontrado la vida eterna. Por eso, la venida del Hijo del Hombre no se espera con miedo, sino con ternura.
Él no llega a castigar, sino a abrazar. El desafío de vivir en esperanza. El Evangelio termina con una imagen dura. Los buitres alrededor del cuerpo. Pero esa imagen, lejos de ser pesimista, nos llama a una esperanza madura. Allí donde el mundo parece podrido, donde reina la muerte espiritual, Dios todavía puede hacer brotar vida. La esperanza cristiana no es ingenuidad. Es una fe que mira el mal cara a cara y, aún así, confía en la victoria del bien. Es la certeza de que el último capítulo de la historia será escrito por el amor. En los momentos de crisis, cuando parece que todo se derrumba, la fe nos recuerda que Dios sigue actuando, que el amanecer llega después de la noche, que el reino florece incluso entre ruinas. El despertar del alma ante el reino. El mensaje final de este Evangelio es una invitación al despertar. Vivir como en los días de Noé o de Lot significa vivir dormidos ante el misterio. Jesús nos llama a vivir despiertos, conscientes, comprometidos con el reino que crece en medio de nosotros. Su palabra no busca asustar, sino liberar. No se trata de huir del mundo, sino de transformarlo desde dentro. Cada día que amanece puede ser el día del Hijo del Hombre si decidimos vivirlo en la luz del amor. Esa es la verdadera preparación. No el miedo, sino la fidelidad. No la evasión, sino la entrega. No la nostalgia del pasado, sino la esperanza del futuro. ¿Qué Dios está construyendo? Silenciosa pero firmemente, en el corazón de los que creen. El silencio como lenguaje del reino. En un mundo saturado de voces, de opiniones y de ruido constante, el silencio se vuelve un lenguaje divino. Un espacio donde la verdad de Dios puede pronunciarse sin obstáculos. Jesús, al comparar su venida con los días de Noé y de Lot, nos enseña que no serán las palabras las que revelen el fin de los tiempos, sino los silencios del alma. Esos momentos donde la conciencia se enfrenta a sí misma y donde el espíritu se desnuda ante la eternidad. El silencio es la frontera entre el ruido de lo efímero y la melodía de lo eterno. En el silencio, el hombre descubre su pequeñez y, al mismo tiempo, su grandeza. Comprende que toda su seguridad terrenal es frágil, que todo su poder y su conocimiento son sombras pasajeras ante la claridad de Dios. Allí, en ese encuentro sin sonido, el alma aprende a escuchar al Creador, que siempre ha estado hablándole suavemente. La falsa seguridad del mundo moderno. Las palabras del Evangelio resuenan con una fuerza especial en nuestra época. Nunca antes el ser humano había creído tanto en su capacidad de controlar el tiempo, la naturaleza, el cuerpo y hasta la mente. Sin embargo, detrás de esa aparente omnipotencia, se esconde una profunda vulnerabilidad. Vivimos en un mundo donde la tecnología promete inmortalidad y la ciencia predice todo. Pero el alma sigue sedienta, vacía, sin rumbo. Jesús nos advierte que el peligro no está en los avances materiales, sino en el olvido de lo espiritual. La gente, como en los días de Noé, sigue construyendo, comprando,
vendiendo y celebrando, sin notar que lo eterno se les escapa entre los dedos. Esa inconsciencia es la verdadera catástrofe. Vivir como si Dios no existiera. Como si la eternidad no fuera una realidad que nos espera. El instante como lugar del encuentro divino. Jesús no habla de un futuro distante, sino de un instante decisivo. Un momento en que el velo se corre y todo se revela. Ese instante puede llegar en cualquier hora, en cualquier día, incluso en la cotidianidad más simple. No hace falta un cataclismo para que Dios se manifieste. Basta con un acto de amor, con un perdón sincero, con una entrega sin reservas. El día del Hijo del Hombre puede ser hoy. En este mismo momento, si el corazón se abre y deja que la luz lo toque. Comprender esto transforma la vida. Ya no se vive esperando señales, sino habitando cada segundo con plenitud. El tiempo deja de ser una sucesión de rutinas para convertirse en un santuario, donde lo eterno se hace presente. El apego como prisión del espíritu. La figura de la mujer de Lot es más que una advertencia. Es un espejo de la condición humana. Ella miró hacia atrás no solo con los ojos, sino con el corazón. Su alma seguía aferrada a lo que dejaba, incapaz de confiar en lo que venía. Esa mirada representa el miedo a soltar, el deseo de poseer lo que ya no pertenece. El apego es una forma sutil de idolatría, porque convierte lo creado en un Dios. Jesús, al decir que quien trate de guardar su vida la perderá, nos revela que solo quien renuncia a dominar puede realmente vivir. La libertad espiritual no consiste en tener menos cosas, sino en no dejar que las cosas nos posean. El alma ligera, que confía y se desprende, se vuelve capaz de volar hacia Dios sin lastre, con una paz que el mundo no puede dar. El juicio interior que antecede al final. El día del Hijo del Hombre no será una sorpresa. ¿Para quién vive en verdad? Porque el juicio ya comienza aquí, en la conciencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto de amor o egoísmo, va formando la estructura invisible de nuestra eternidad. El cielo o el infierno no se improvisan al final del camino. Se construyen en lo que elegimos amar. Jesús no amenaza con fuego externo, sino con una verdad que desnuda lo que somos. El juicio es la luz que muestra el alma tal como es, sin máscaras, sin excusas. Por eso el Evangelio nos llama a examinar el corazón, no con miedo, sino con valentía, sabiendo que Dios no busca condenar, sino purificar. En ese proceso, la humildad es la llave que abre la puerta de la misericordia. El amor como respuesta al misterio del fin. Ante las palabras de Jesús sobre el fin del mundo, la reacción más humana es el temor. Pero el Evangelio no busca infundir miedo, sino despertar amor. El fin no es destrucción, sino consumación. Es el momento en que el amor de Dios envuelve todo lo creado y lo lleva a su plenitud. El cristiano no teme al fin porque sabe que su vida está escondida en Cristo. El amor perfecto expulsa el miedo, porque el amor no se destruye, sino que se transfigura. Así, quien ama ya vive en la eternidad.
Porque ha entrado en la dinámica del reino. Amar es prepararse para el encuentro final. Es dejar que cada gesto, cada palabra, cada silencio sea un anticipo del abrazo eterno. La indiferencia como signo de los tiempos. Jesús señala que en los días de Noé y de Lot la humanidad vivía sumida en la indiferencia. Esa indiferencia no era crueldad, sino ceguera espiritual. Hoy, esa ceguera se ha multiplicado. Vemos tragedias, injusticias, guerras, pobreza, y sin embargo seguimos viviendo como si nada ocurriera. Esa anestesia del corazón es el gran pecado de nuestro tiempo. El alma se endurece no por maldad, sino por saturación, por exceso de estímulos que impiden sentir. El Evangelio nos invita a recuperar la sensibilidad del espíritu, a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a mirar con compasión. Solo quien siente el dolor del otro está verdaderamente vivo. El reino de Dios no llega a través de los insensibles, sino por medio de los corazones compasivos que hacen visible el amor divino en medio del dolor humano. El fuego que purifica la historia. El fuego del que habla Jesús no es el del castigo, sino el del amor purificador. Es el fuego que quema la mentira, que ilumina la oscuridad y que transforma las ruinas en vida nueva. Ese fuego ya arde en el corazón del creyente que deja a Dios actuar. Cada prueba, cada sufrimiento aceptado con fe, se convierte en llama que refina el alma. El mundo necesita ese fuego. No el de la destrucción, sino el de la purificación. Solo así podrá renacer de sus cenizas, como una humanidad más consciente, más libre y más unida a su Creador. El fuego divino no destruye lo que es bueno, solo consume lo que es falso y lo que permanece después de su paso es la esencia misma del amor. La memoria de Dios en medio del olvido humano. Aunque los hombres olviden, Dios no olvida. Aunque el mundo viva de espaldas al cielo, el cielo sigue mirando con ternura a la tierra. El amor de Dios no se cansa. No se rinde, no abandona. Cada generación, incluso la más incrédula, tiene testigos silenciosos que mantienen viva la llama de la fe. Madres que oran, ancianos que esperan, jóvenes que buscan con sinceridad. Ellos son los Noés. Y los Lotes del presente, almas que, aún rodeadas por el ruido del pecado, siguen caminando hacia la luz. El reino no se extingue porque Dios siempre guarda un resto fiel. Un pequeño grupo que sostiene al mundo con su oración y su amor. El alma que aprende a soltar. Una de las enseñanzas más duras y más liberadoras del Evangelio es la del desprendimiento. Jesús afirma que quien busque salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por él la conservará. Esta aparente contradicción encierra el secreto de la libertad espiritual. Aferrarse a lo que pasa es condenarse a la tristeza, mientras que soltar con confianza es abrirse a la plenitud. La esposa de Lot, convertida en estatua de sal, representa el corazón que no se atreve a avanzar, que se aferra al pasado, que se resiste a la acción renovadora de Dios. El verdadero discípulo es aquel que, aun con miedo,
Se atreve a dejar atrás lo que ya no da vida. Soltar no significa despreciar, sino confiar. Es creer que lo que Dios promete es mayor que lo que dejamos atrás. El amor como medida del juicio. El día del Hijo del Hombre no será un tribunal arbitrario, sino una revelación del amor. Jesús no juzga con frialdad, ni condena con distancia. Su juicio será la manifestación de lo que somos realmente, de la verdad que habita en el fondo del corazón. Lo que separará a unos de otros no será la apariencia, sino la respuesta al amor. Quien haya vivido cerrado sobre sí mismo, ajeno al dolor del otro, quedará fuera del banquete de la vida. Quien haya amado, aunque sea con debilidad, será acogido en la plenitud del reino. Así, el juicio no es una amenaza, sino una oportunidad de verdad. Cada día, en cada elección, en cada encuentro, estamos decidiendo de qué lado queremos estar. Del amor que construye, o del egoísmo que destruye. Esperanza y confianza, el horizonte de la resurrección. En el centro de la advertencia escatológica permanece la promesa de Dios. La resurrección, la restauración. La plenitud del reino. La llamada a estar preparados no es pesadillesca. Es un llamado a participar en la obra creadora de Dios, que hace nuevas todas las cosas. La esperanza cristiana no decepciona porque se funda en la fidelidad del Cordero, que vence la muerte. Por eso, incluso en las exhortaciones más duras, el Evangelio sabe crear espacio para la conversión, la acogida y la alegría definitiva. Vivir en el ahora de la salvación. Este pasaje nos llama a una vida despierta. No por curiosidad apocalíptica, sino por amor responsable. La invitación es a transformar la rutina en vocación. El apego en libertad. La espera en acción de misericordia. Siembra y cosecha mantienen su dignidad cuando se viven en coherencia con el reino. El hogar y la mesa se vuelven sagrados cuando se comparten con justicia. Vivir ahora la salvación significa ser, en medio del tiempo, testigos de la victoria de Dios sobre el mal. Significa preparar caminos de reconciliación, cultivar corazones disponibles y construir comunidad. Que estas palabras nos despierten. No para temer, sino para amar más. Para servir mejor, y para esperar con esperanza. Activa la plenitud que vendrá. La reflexión sobre Lucas puede extenderse más allá de la advertencia y penetrar en la profundidad de lo que significa vivir en el tiempo de Dios. Este pasaje no pretende anunciar un final catastrófico, sino revelar un proceso constante en él, que la humanidad es llamada a despertar a la presencia divina, que ya actúa dentro de la historia. La venida del Hijo del Hombre no se limita a un suceso futuro. También se manifiesta ahora. En cada acto de justicia. En cada gesto de compasión. En cada renuncia. Que acerca el corazón a la verdad. Vivir atentos a esa presencia es vivir en el Kairos. El tiempo sagrado donde lo eterno toca lo cotidiano. En ese sentido, cada día puede convertirse en un pequeño día del Señor.
Una ocasión para elegir entre la luz y la oscuridad. Entre el amor que salva y el egoísmo que destruye. Jesús recuerda que los hombres de los tiempos de Noé y de Lot no hicieron nada fuera de lo común. Trabajaban, comían, se casaban. No eran malvados por sus costumbres diarias, sino porque vivían como si Dios no existiera. La indiferencia es aquí el verdadero enemigo espiritual. La raíz de toda ceguera moral. Cuando el ser humano reduce su horizonte a lo inmediato y olvida la trascendencia, pierde su capacidad de responder al llamado del Espíritu. Por eso, la verdadera conversión consiste en volver a mirar la vida con los ojos de la fe. Reconocer que todo acto, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno si se hace en el amor. La invitación de Cristo no es a abandonar la tierra, sino a transfigurarla, a descubrir que cada momento puede ser un punto de encuentro con la gracia. La imagen de uno será tomado y otro dejado nos enfrenta al misterio de la elección personal y al discernimiento divino. En la aparente semejanza de dos personas, Dios ve la disposición del corazón, lo que separa a los hombres. En el juicio no son sus ocupaciones, sino su interioridad, su modo de vivir el amor y la verdad. Dos personas pueden compartir el mismo trabajo, el mismo lecho, la misma rutina, pero solo una puede estar verdaderamente abierta a Dios. En esa distinción silenciosa se revela el drama de la libertad. Cada uno decide, con sus actos y sus omisiones, si acoge o rechaza la presencia de Cristo. Por eso el Evangelio invita a no comparar, sino a examinar el propio corazón, a no mirar al vecino con sospecha, sino a mirar hacia adentro con sinceridad. El recuerdo de la esposa de Lot simboliza el apego que impide avanzar. Mirar atrás es desconfiar del futuro de Dios. Es preferir la seguridad de lo conocido antes que la aventura de la fe. Quien mira atrás se paraliza. Se convierte en estatua de sal. Es decir, en una memoria estéril de lo que ya no da vida. El discípulo auténtico mira hacia adelante, incluso cuando el horizonte parece oscuro. La confianza en el Señor es la fuerza que lo impulsa a salir de su Sodoma interior, a romper con los hábitos que lo esclavizan. En este gesto de abandono total, el alma se vuelve ligera, capaz de recibir la novedad del Espíritu. Nada nuevo puede nacer en un corazón que sigue mirando el pasado con nostalgia. La enseñanza de Jesús tiene también un sentido comunitario. El reino no se prepara en soledad. La salvación es un acontecimiento que involucra relaciones, vínculos, solidaridad. Así como Noé construyó un arca para salvar a su familia y a los seres vivos, el cristiano está llamado a construir espacios donde otros puedan encontrar refugio y esperanza. Cada comunidad de fe debe ser una pequeña arca que resiste las aguas del egoísmo y la desesperanza. No basta con pensar en la propia salvación. Quien ha sido llamado a la vida nueva debe ayudar a otros a descubrirla. La indiferencia ante el destino del prójimo sería hoy una nueva forma de mirar atrás. El Evangelio también nos recuerda
Que la irrupción de Dios en la historia no siempre se percibe con claridad. ¿Dónde, Señor?, preguntan los discípulos. Y la respuesta de Jesús es enigmática. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esta imagen cruda no es un juicio sin esperanza, sino una advertencia. Allí donde la corrupción domina, allí donde la vida espiritual muere, los signos del fin se hacen visibles. Es una llamada a reconocer que cuando el alma se vacía de Dios, inevitablemente se llena de muerte. Pero también es un llamado a actuar, a restaurar la vida en los lugares donde reina la descomposición moral o social. Ser cristiano es impedir que la historia huela a muerte. Es oponerse al cinismo, a la mentira, a la violencia que carcome la humanidad. En el corazón de esta enseñanza está la necesidad de una fe que no duerma. La vigilancia no es un miedo al castigo, sino un ejercicio de amor lúcido. Vigila quien ama, porque el amor siempre espera. Siempre cuida, siempre se mantiene despierto. Así como una madre vela a su hijo o un amigo permanece atento a la llegada del ser querido. El creyente permanece vigilante ante la presencia de Cristo. No sabe la hora ni el día, pero sabe que el amor se manifestará. Y por eso mantiene encendida su lámpara. Esta vigilancia se concreta en la oración perseverante, en la práctica de la justicia, en la fidelidad silenciosa, a los compromisos cotidianos. Quien vive así no teme la irrupción del Señor, porque cada instante de su vida ya es una forma de encuentro con Él. El mensaje de Jesús no busca paralizar con el temor, sino liberar del engaño. El fin del mundo, en sentido evangélico, no es la destrucción de la creación, sino el fin de un modo injusto de vivir. El derrumbe de las estructuras del mal. En cada generación, el Hijo del Hombre viene cuando la verdad desbarata la mentira, cuando el amor vence al odio, cuando la justicia triunfa sobre la corrupción. Cada conversión personal o social es una anticipación de esa venida definitiva. La vigilancia, entonces, no consiste en especular sobre fechas o señales, sino en colaborar activamente con la obra redentora de Dios en la historia. En la vida práctica, esta enseñanza invita a revisar nuestras prioridades. El apego a las posesiones. El orgullo del éxito. La búsqueda obsesiva del placer. O de la aprobación social. Son formas modernas de Sodoma. Jesús nos enseña que quien busque salvar su vida la perderá, pero quien la entregue la encontrará. Este principio evangélico no es una paradoja vacía. Es la lógica del amor verdadero. Solo quien se desapega de sí mismo puede experimentar la plenitud. La entrega, el sacrificio, la humildad no son renuncias sin sentido, sino el camino hacia una libertad más profunda. La actitud del cristiano ante esta enseñanza debe ser, por tanto, una mezcla de serenidad y decisión. Serenidad, porque la historia está en manos de Dios. Y su plan no se detiene ante el mal. Decisión, porque cada día nos ofrece la posibilidad de construir o de destruir, de abrirnos o cerrarnos al reino. Vivir en vigilancia significa aprender
a discernir los signos de los tiempos y responder a ellos con creatividad y fe. En los días de Noé y de Lot, Dios encontró pocos dispuestos a escuchar. Hoy, la pregunta sigue vigente. ¿Habrá corazones dispuestos a abrirse? ¿Comunidades dispuestas a actuar? ¿Creyentes dispuestos a amar hasta el extremo? La esperanza cristiana no teme el fin, porque sabe que todo final en Dios es comienzo. El fuego que destruye también purifica. El agua que inunda también limpia. Lo que parece ruina puede ser el umbral de una nueva creación. Por eso, el mensaje de Lucas no termina en oscuridad, sino en una invitación a la confianza. El Señor que viene no busca aniquilar, sino completar, restaurar y reunir. La venida del Hijo del Hombre es la revelación plena del amor que sostiene el universo. El cumplimiento de la promesa de vida eterna, que ya se gesta en los corazones fieles. La eternidad comienza hoy. El Evangelio de Lucas no habla del fin para atemorizar, sino para despertar. El mensaje de Jesús es una llamada a vivir en conciencia, a mirar más allá de lo visible, a comprender que la eternidad no empieza después de la muerte, sino ahora, en cada acto de amor, en cada instante vivido con fe. Vivir en el reino es estar ya en la presencia de Dios, aunque aún caminemos entre sombras. El mundo puede seguir con su ruido, pero el discípulo vive con el corazón encendido, esperando al Hijo del Hombre no con miedo, sino con esperanza, porque sabe que cuando Él venga, sea en el final de los tiempos, o en el silencio del alma, lo que encontrará no será temor, sino amor dispuesto a ser consumido por la luz eterna. El reino que crece en lo oculto. El mensaje de Jesús no apunta a una espectacularidad visible, sino a una transformación silenciosa, que comienza en lo profundo del corazón. Así como la semilla germina en la oscuridad de la tierra, el reino de Dios crece en los lugares más humildes, en los actos de amor que nadie ve, en las renuncias secretas, en las lágrimas derramadas por fe. Jesús habla de su venida, pero también describe un proceso. El reino no llega de golpe, sino que se va gestando lentamente en los corazones que escuchan, creen y perseveran. La humanidad, distraída por lo superficial, espera señales celestiales. Pero el reino ya está entre nosotros, oculto en la fidelidad de los sencillos. En esa discreción se revela el modo de actuar de Dios. Lo eterno no entra con ruido, sino con ternura, con una fuerza que no impone, sino que invita. El valor del desprendimiento total. Cuando Jesús advierte que quien busque conservar su vida la perderá, está tocando el núcleo de toda espiritualidad cristiana. El desprendimiento. El hombre moderno teme perder. Teme renunciar, teme entregarse. Porque cree que su valor está en lo que posee. Pero el Evangelio invierte esa lógica. Solo quien se vacía puede llenarse de Dios. Solo quien suelta lo temporal puede recibir lo eterno. El desprendimiento no es desprecio por la vida, sino confianza absoluta en que lo que Dios da es mejor que lo que uno deja.
Es la libertad del alma, que ya no depende de las circunstancias, que ha aprendido a vivir con las manos abiertas, sin miedo a perder nada, porque sabe que lo esencial no puede perderse. El misterio de la elección divina. Cuando Jesús habla de dos en un mismo lugar, uno tomado y otro dejado, está aludiendo a un misterio que sobrepasa la lógica humana. La elección divina no se basa en el favoritismo, sino en la disposición interior del corazón. Dios no mira las apariencias, sino la verdad profunda del alma. Dos personas pueden compartir la misma vida, la misma tarea, el mismo hogar, pero sus corazones pueden estar orientados en direcciones opuestas. Uno vive para sí mismo, otro vive para Dios. Uno acumula, otro entrega. La diferencia es invisible, pero decisiva. Esa es la gran enseñanza. Lo que salva no es la posición, ni la religión externa, sino la orientación del amor. La urgencia de la conversión interior. El Evangelio no es un mensaje para el futuro lejano, sino una llamada urgente para hoy. Jesús no pide que observemos el cielo buscando señales, sino que miremos dentro de nosotros. La verdadera conversión no consiste en cambiar de hábitos externos, sino en cambiar de corazón. Convertirse es volverse hacia Dios. Es girar la mirada del yo al tú, del interés personal al amor absoluto. Cada día ofrece la oportunidad de hacerlo. Cada dificultad es un umbral para volver al Padre. La conversión no es un evento único, sino un proceso constante de purificación. Un camino que se recorre con humildad, reconociendo las sombras propias y permitiendo que la luz divina las transforme. El discernimiento del tiempo presente. Jesús nos enseña a discernir los signos de los tiempos. No se trata de adivinar el futuro, sino de leer el presente con ojos de fe. El creyente es un intérprete de la hora, un vigía que reconoce la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Discernir es saber distinguir entre lo que conduce a la vida y lo que lleva a la muerte, entre lo que tiene brillo falso y lo que posee luz verdadera. Quien vive discerniendo no se deja arrastrar por la corriente del mundo, sino que camina firme, consciente, atento. Ese discernimiento nace de la oración, del silencio interior, de la escucha constante del Espíritu Santo. La cotidianidad como campo de prueba espiritual. Lo más profundo de este Evangelio es que Jesús no habla de grandes pecados visibles, sino de la banalidad de lo cotidiano. La vida diaria se convierte en un terreno donde se mide el corazón. Es en lo sencillo, en lo aparentemente insignificante, donde se decide si vivimos para nosotros mismos o para Dios. Quien se deja absorber por la costumbre acaba anestesiado ante la presencia divina. Jesús enseña que el reino llega en medio de la vida corriente y que lo cotidiano puede ser una bendición o una trampa según la actitud con que se viva. Por eso, la espiritualidad cristiana no consiste en escapar del mundo, sino en vivir dentro de él con una mirada transfigurada. Comer, trabajar, compartir, descansar. Todo puede ser un acto de amor o de olvido.
La vida del discípulo consiste en convertir cada instante ordinario en una oportunidad para amar. El llamado a la sobriedad del alma. Jesús propone una sobriedad que no es tristeza ni miedo, sino libertad interior. Vivir sobrios es vivir conscientes, sin dejarnos arrastrar por el vértigo del consumo ni por el deseo de controlarlo todo. El mundo invita a la dispersión, a la búsqueda de placeres inmediatos, a la exaltación del yo. El Evangelio, en cambio, llama al silencio, a la humildad, al desapego. Solo el alma sobria puede escuchar la voz de Dios. En esa sobriedad se encuentra la verdadera alegría. Porque quien no depende de nada puede disfrutar de todo. El cristiano sobrio es aquel que vive plenamente en el mundo sin pertenecerle, que goza de lo temporal sin esclavizarse, que trabaja sin idolatrar el éxito, que ama sin querer poseer. La segunda venida como esperanza, no como amenaza. Para los que viven en el amor de Dios. La venida del Hijo del Hombre no es motivo de temor, sino de esperanza. El fin no es destrucción, sino cumplimiento. El juicio no es castigo, sino revelación. Jesús no viene a condenar, sino a manifestar la verdad. Por eso, el creyente no debe vivir obsesionado por el fin, sino preparado para el encuentro. La espera cristiana no es pasiva, sino activa, es la espera del amante, que se prepara para recibir al amado. Cada día que pasa nos acerca más a ese encuentro definitivo, donde ya no habrá muerte ni dolor. Esa certeza no genera miedo, sino consuelo. El fuego purificador del amor divino. El fuego que destruye en el relato de Lot es también símbolo del fuego, del amor divino que purifica. Dios no quema por ira, sino para renovar. En la historia de la salvación, el fuego tiene siempre un doble rostro. Destruye lo corrupto y revela lo puro. Así actúa la gracia en el alma. Consume lo que impide el amor. Y deja solo lo que pertenece a Dios. Quien se deja atravesar por ese fuego experimenta el dolor del desprendimiento, pero también la dulzura de la libertad. Es un fuego que no aniquila, sino que transforma. La purificación interior, aunque a veces dolorosa, es el signo de que Dios está trabajando en lo más profundo del ser. La vida cristiana como vigilancia amorosa. Vigilar no es vivir con angustia, sino con atención. Jesús pide que el creyente esté despierto, no inquieto. La vigilancia cristiana no nace del miedo al castigo, sino del deseo de estar siempre disponibles para amar. Estar vigilantes es vivir presentes, conscientes de que cada momento es una oportunidad de encuentro con Dios. La vigilancia no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la fidelidad en lo pequeño. Cada acto de bondad, cada perdón, cada silencio ofrecido, es una lámpara encendida en la noche del mundo. Así espera el discípulo, no mirando al cielo, sino sirviendo en la tierra con esperanza. El reino que ya comienza en nosotros. El Evangelio de Lucas nos invita a mirar más allá del miedo al fin, y a descubrir que el reino de Dios ya ha comenzado en nosotros.
La venida del Hijo del Hombre no es solo un evento futuro, sino una realidad que se gesta en el presente cada vez que un corazón se abre al amor. El juicio ya se inicia cada vez que elegimos entre el egoísmo y la entrega, entre la indiferencia y la compasión. Jesús no nos pide adivinar los tiempos, sino vivir el hoy con plenitud, con gratitud, con esperanza. Cada día es una oportunidad para prepararnos. No con ansiedad, sino con amor. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, lo único que contará será cuánto hemos amado. Quien ha amado ya está preparado. Porque el amor es la eternidad hecha presente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones. El retorno a la conciencia del reino. Vivir el mensaje de Jesús en este pasaje significa volver a despertar la conciencia de que el reino no es una utopía lejana ni una amenaza futura, sino una realidad presente que espera ser acogida. Cada palabra de Cristo sobre los días de Noé y Lot es un espejo de nuestro tiempo. Una advertencia, cronómetro igual a que nos invita a mirar cuán adormecido puede estar nuestro espíritu en medio del ruido, de la tecnología, de los placeres y de la rutina. El reino no llega con estrépito, llega en silencio. Pero su irrupción es tan poderosa que transforma lo ordinario en eterno. El hombre moderno, con toda su ciencia y progreso, corre el riesgo de repetir los errores de aquellas generaciones antiguas. Olvidar que lo esencial no se compra ni se vende. Que la vida verdadera está en lo invisible. En lo que no se ve con los ojos sino con el alma. El peligro de la indiferencia espiritual. El mayor enemigo del espíritu no es la maldad evidente, sino la indiferencia que anestesia la conciencia y nos hace vivir sin dirección. Jesús no denuncia únicamente los pecados externos de su tiempo, sino esa actitud interior que se acomoda a un mundo sin trascendencia. Hoy, más que nunca, el ser humano puede sentirse lleno de información pero vacío de sentido, conectado a todo y a la vez desconectado de Dios. Esa indiferencia crea desiertos interiores, corazones incapaces de amar, sociedades sin compasión. Y es ahí donde el mensaje del Evangelio resuena con fuerza. El reino no se impondrá a la fuerza. Solo entrará donde se le abra la puerta. La indiferencia espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que mata lentamente el alma, volviéndola incapaz de reconocer el paso del Hijo del Hombre. La fidelidad silenciosa como forma de esperanza. Mientras el mundo corre detrás de sus propias seguridades, Jesús invita a una fidelidad silenciosa, a una perseverancia que no busca recompensas visibles. El reino de Dios se edifica con gestos ocultos, con sacrificios que nadie aplaude, con decisiones que solo Dios ve. Esa fidelidad es la lámpara encendida que impide que la noche sea absoluta.
cada acto de fe, cada oración dicha en la oscuridad, cada obra de amor anónima, prepara el terreno para la manifestación de Cristo. La esperanza no consiste en esperar pasivamente, sino en actuar confiando en que lo que hacemos por amor no se pierde. El día del Señor no será un sobresalto para quienes han aprendido a vivir con esa paciencia activa que alimenta el alma. El desprendimiento como camino de libertad. En las palabras de Jesús hay una paradoja. Quien intente salvar su vida la perderá. Y quien la pierda la conservará. Este misterio se desvela cuando comprendemos que la verdadera vida no consiste en poseer, sino en entregarse. El apego, ya sea a las cosas, al pasado o a uno mismo, encadena el corazón. Solo quien se desapega puede volar. La esposa de Lot representa a los que miran atrás por miedo a perder, pero terminan perdiendo precisamente por no avanzar. El desprendimiento no es desprecio de la vida. Es libertad para vivirla en plenitud. Cristo nos enseña que la renuncia no empobrece, sino que purifica. Y que el alma que se vacía de lo efímero se llena de lo eterno. El juicio como revelación del amor. Muchos temen la idea del juicio final. Pero en el Evangelio este juicio no aparece como una condena arbitraria, sino como una manifestación de la verdad. El fuego que desciende sobre Sodoma o las aguas del diluvio no son tanto castigos, sino consecuencias de un mundo que se ha cerrado al amor. El juicio de Dios es el momento en que todo queda claro, en que el amor se revela tal como es, y las máscaras caen. En ese instante, cada uno se ve a sí mismo con los ojos de Dios, y comprende que tanto ha amado, y que tanto ha rehusado amar. Por eso, el juicio no debe temerse, sino prepararse con humildad, dejando que la luz divina nos purifique ahora, antes de que sea tarde. La urgencia de la hora. Jesús insiste en la inmediatez de la conversión. No se trata de preparar la vida para un evento futuro, sino de abrir el corazón hoy. Cada instante es decisivo. Cada día puede ser el último. La urgencia del Evangelio no es una amenaza, sino una llamada a vivir con intensidad y sentido. Postergar el amor, la reconciliación o la entrega es jugar con la eternidad. La salvación no se gana con grandes gestos heroicos, sino con la fidelidad de lo cotidiano, con la atención a las pequeñas oportunidades que Dios ofrece en el presente. El ahora es el espacio donde la eternidad toca el tiempo. El discernimiento ante los signos de la historia. El mundo actual está lleno de señales que pueden interpretarse a la luz del Evangelio. Guerras, desigualdades, crisis ecológicas, indiferencia moral, son como los buitres de los que habla Jesús. Signos de que algo está muriendo en la humanidad. Pero también son oportunidades para que nazca algo nuevo. El cristiano no se limita a observar, sino que discierne, interpreta y actúa. El discernimiento espiritual permite ver más allá de lo aparente y reconocer en medio del caos la presencia de Dios.
que invita a la conversión. No es tiempo de miedo, sino de compromiso. Los signos de los tiempos no anuncian solo destrucción, sino también la posibilidad de un renacimiento espiritual. La cruz como centro del discernimiento. Todo lo que Jesús enseña sobre el fin encuentra su cumplimiento en la cruz. Allí se revela el misterio del juicio y de la salvación. La cruz es el punto donde el amor y la justicia se encuentran, donde el tiempo se abre a la eternidad. Mirar la cruz es entender que el fin del mundo no es un desastre cósmico, sino la victoria definitiva del amor sobre el pecado. En ella, el mundo viejo muere, para que nazca uno nuevo. Cada vez que un cristiano carga su cruz y sigue a Cristo, anticipa esa renovación. Por eso, la cruz no es un símbolo de miedo, sino de esperanza. Es el signo de que el amor es más fuerte que la muerte. La vigilancia como actitud de amor. Vigilar no significa vivir angustiados, ni desconfiar del futuro. Significa amar tanto que uno no quiere perder el encuentro con el amado. El vigilante del Evangelio es un enamorado que no se duerme porque su corazón arde. Su vigilancia no nace del temor, sino del deseo de permanecer fiel. Esta actitud convierte la vida en oración constante, en una espera activa donde cada obra, cada palabra, cada silencio se hace ofrenda. El amor vigilante no teme la venida del Hijo del Hombre, porque lo reconoce en cada pobre, en cada enfermo, en cada gesto de bondad que florece en el mundo. La promesa de la renovación total. El mensaje final de este pasaje es de esperanza. Aunque Jesús habla del fin, en realidad anuncia un comienzo. Todo lo que se destruye por el fuego del amor divino será reconstruido con una pureza nueva. El reino no es una amenaza, es una promesa. La de una humanidad reconciliada. Una creación renovada. Una comunión perfecta entre Dios y sus criaturas. El día del Hijo del Hombre no es el ocaso del mundo, sino el amanecer de la vida plena. Por eso, el cristiano vive entre la memoria y la esperanza. Recuerda lo que Cristo ha hecho y espera lo que aún hará. En esa espera confiada, el alma encuentra su paz y el mundo su sentido. El reino que se construye en lo invisible. Jesús nos invita a comprender que el reino de Dios no se edifica con las piedras, da poder humano ni con los muros de la ambición terrenal, sino en lo profundo de cada corazón, que se deja transformar por la gracia. El Evangelio de Lucas nos muestra que, mientras el mundo sigue girando con sus costumbres, con su bullicio y su prisa, hay una obra silenciosa que Dios realiza en el interior del alma. Es el reino que crece sin ruido. El reino que no necesita aplausos ni títulos. El reino que se manifiesta en la fidelidad de quien ama sin ser visto. En la bondad que se ofrece sin esperar recompensa. Esa es la paradoja divina. Mientras los hombres se esfuerzan por conquistar el mundo exterior, Dios conquista el interior del hombre. La transformación que Jesús propone no comienza en las estructuras sociales,
sino en el corazón, y cuando ese corazón se abre, el mundo entero empieza a renovarse desde adentro. El olvido de lo esencial como raíz del mal. La referencia de Jesús a los tiempos de Noé y de Lot revela una constante en la historia humana. El peligro de olvidar lo esencial. La gente comía, bebía, compraba. Se casaba, trabajaba. Y en medio de todo eso perdió el sentido de la trascendencia. No se trata de condenar la vida cotidiana, sino de denunciar una manera de vivirla sin alma, sin profundidad, sin conexión con Dios. Cuando el ser humano se encierra en lo inmediato, pierde la capacidad de asombro y la apertura al misterio. Entonces la vida se vuelve plana, sin dirección, sin horizonte. Esa es la verdadera catástrofe. Una existencia sin sentido. El diluvio o el fuego que cayó sobre Sodoma no son solo acontecimientos del pasado, sino símbolos de lo que ocurre cuando la humanidad se vacía de lo divino. Donde falta Dios, todo se desintegra. Porque el amor que sostiene la creación se ve reemplazado por la indiferencia y el egoísmo. El discernimiento del tiempo presente. Cada generación es llamada a discernir su propio momento a la luz de la fe. Las palabras de Jesús son actuales porque la humanidad sigue viviendo como si no hubiese límite, como si el tiempo no tuviera fin. La cultura moderna, obsesionada con el progreso, tiende a creer que el futuro le pertenece, olvidando que la vida es un don, no una conquista. El Evangelio nos invita a vivir despiertos, atentos a los signos de los tiempos. No se trata de leer profecías o buscar señales misteriosas, sino de reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en las crisis, en los desafíos, en los cambios del mundo. Cada época tiene su propio día del Hijo del Hombre. Y ese día llega cuando la verdad irrumpe en medio de la mentira. Cuando el amor se impone sobre el odio. Cuando la justicia florece a pesar del dolor.